Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la conferencia que en breves momentos comenzará el doctor Casas, al cual agradecemos su empatía, su cariño y su colaboración con nuestra paraasociación. Las conferencias médicas son espacios abiertos al público que generan un vínculo de unión y de aprendizaje entre todos sus asistentes y que reafirman y ponen en valor a la parroquia de Conturiz. Gracias, lógicamente, que los distintos facultativos nos ofrezcan estas conferencias. Denotan ya no solo el compromiso con nuestra asociación y con nuestra parroquia, sino el compromiso con la sociedad, donde sin duda alguna la rama de la medicina juega cada vez un papel más fundamental. Agradecimiento a la dirección del Hotel Torre de Núñez, sin duda uno de los mayores motores económicos de la provincia, su amabilidad, su altruismo y su generosidad para poder seguir completando este ciclo de conferencias médicas durante los próximos meses. Torre de Núñez continúa demostrando que para ellos lo primero son sus vecinos y sus vecinas. Nuestro agradecimiento también tiene que ser extensible al servicio TIC Audiovisuales de la Diputación de Lugo, con Marga Soilán a la cabeza y al diputado provincial Pablo Rivera, por prestarnos su ayuda técnica y humana para que todo funcione a la perfección y tenga una mayor difusión. Y finalmente, contar con vuestro apoyo, el apoyo de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de nuestros representantes de las distintas administraciones públicas. Estas conferencias de carácter divulgativo también tienen el objetivo de unir a nuestros vecinos, pero no solamente a los de Conturiz, que nos acompañen vecinos y vecinas de otras parroquias, amigos y amigas de Lugo, realza la labor de lo que intentamos llevar a cabo. Nuestro objetivo debe de ser el de unir generalmente el respeto, la educación y la humildad consideran y llevan a la razón, y en contra la soberbia y la arrogancia son cómplices del fracaso. Esta tarde tenemos el honor de poder contar con el doctor Javier Casas Nebra, médico urólogo con una amplia trayectoria y experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades urológicas. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza y realizó la especialidad de urología en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Actualmente es facultativo especialista en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, en el cual también está ejerciendo como jefe de servicio. El doctor Casas ha completado estancias formativas en centros de referencia nacional e internacional y ha participado en numerosos ensayos clínicos sobre cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de riñón y patología funcional vesical, participando activamente en el Grupo de Investigación Oncológica Translacional de Lula. Ha defendido su tesis doctoral con mención cum laude y cuenta con más de 80 publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros, además de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Española y de la Sociedad Gallega de Urología y combina su faceta asistencial con la docencia y la divulgación, acercando la información médica a pacientes y familiares. Hoy nos acompaña para hablar sobre un tema que nos interesa a todos, el cáncer de vejiga, su prevención, diagnóstico y los avances más recientes en su tratamiento. Agradecer, como no puede ser de otra manera, que nos acompañe Miguel Fernández, alcalde de Lugo, Olga López Racamonde, teniente de alcalde de Cohesión Social, Walder Sinisterra, concejal de Migración, Jesús Vázquez Varela y Luis Abel Fernández, presidente y secretario de la Federación Vecinal Lucus Augusti, Luis Miguel Romera, que espero que se incorpore en breve, comisario de la Policía Nacional en Lugo, José Manuel Rozas y Miguel García, presidente y directivo de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo, Eduardo Iglesias, presidente del Colegio Médico en Lugo, Fernando Fernández de la Mela, director asistencial del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, y al doctor Franco, especialista en cirugía vascular y al que agradecemos que sea el próximo ponente que nos va a acompañar aquí en Torre de Núñez en noviembre. Muchas gracias y os dejo con el doctor Casas. Bueno,
Lo primero, muchas gracias por Carlos, por su amabilidad y por contar conmigo para estas reuniones formativas que la verdad que vienen muy bien, sobre todo para llegar a mucha gente de cosas que a lo mejor han tenido dudas o que tienen dudas o que no tienen esa capacidad para llegar o para aprender y sobre todo de saber de qué personas llega, no solo de Google, del señor Google, sino que también podamos llegar a aprender, ¿vale? Entonces, sin más, me voy a levantar porque me gusta más estar de pie, no detrás de de una mesa. A mí siempre me gusta que esto es una cosa abierta, porque muchas veces sentiros abiertos a preguntar, si tenéis dudas, levantar la mano, os resuelvo la duda, porque muchas veces lo que ahora se te acuerda de decir, ah, pues tengo esta duda, al terminar la charla ya o no te has acordado o se te ha ido o con todo. Entonces es mejor quitarte las dudas y levantáis y os respondo la duda más que al final coger y hacer una batería de preguntas, ¿vale? Antes de nada, sobre todo lo que quería, sobre todo en el cáncer de vejiga, quería, como hemos comentado en en el título, tres cosas. Uno es, hay muchos mitos, hay muchas cosas que te quedan en en la retina y sobre todo después de tantos años te van preguntando los pacientes y tú le tienes que ir quitándoselo de de la cabeza. Tienes que ir como enseñándole a lo que realmente piensa la gente en mayoría y realmente lo que es de verdad, es decir, lo que se llama el mito. Sobre ese mito voy a intentar explicar un poco el recorrido del cáncer de vejiga, unas pinceladas para que vayáis entendiendo cómo se diagnostica, cómo se trata y qué puede existir más allá de esos tratamientos y sobre todo las nuevas esperanzas que pueden llegar en estos años, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que hay que saber es qué es el cáncer de vejiga, por qué es tan importante o por qué puede actuar a nivel de nosotros. Es a nivel mundial es el 10º tumor, ¿vale? Son casi 600.000 a nivel de todo el mundo. Y dices tú, pues tampoco son muchos. ¿Qué ocurre? Que en España aumenta, no se sabe los porqués, pero se multiplica por 4 por 5. Es decir, va a haber unos 22.000 ciudadanos que van a tener cáncer de esto. Pasa del 10º al 5º tumor, ¿vale? Después de mama, pulmón, próstata, colon y vejiga, ¿vale? Mama, pulmón y colon se oye todo. Próstata se empieza a oír. La vejiga no sabíais que era el 5º. Ya empezamos a estar. Y luego hay otra de las cosas. Es más frecuente en hombres, pero también existen mujeres, ¿vale? Más o menos es 4 o 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y sobre todo lo que cuenta mucho es que si se coge a tiempo es un tumor muy prevalente. Es decir, aunque haya pocos pacientes al cabo del año, con un seguimiento estrecho, hay muchos que viven mucho tiempo. Por lo tanto, empieza a haber un acúmulo de mucha gente con cáncer de vejiga. Eso tiene mucho impacto a nivel presupuestario. ¿Por qué? Porque hay no solo consultas, quirófanos y personal sanitario que actúa a todo a este nivel. Por lo tanto, es uno de los cánceres más importantes y que impactan más en el presupuesto del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? El primer mito, la sangre orina siempre es una infección. Esto sobre todo en las mujeres es lo típico que te van diciendo, no, sangré un poco y nada, tomé una fosfomicina y ya está. O tomé un monurol o tomé un antibiótico y ya está. Hay que mirarse. Lo primero es, hay que mirarse. ¿Por qué? Porque solo la infección es un 25% de las causas de sangrado al orinar. El 75% de las cosas no es una infección. Y de entre ese 100% de todos los pacientes,
un quinto, es decir, de cada 5 pacientes, uno va a tener el tumor de vejiga. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es verse y por lo menos a través del primero, el médico de cabecera, tiene que indagar el por qué es esa causa y no quedarse en el limbo de decir, va, esto ya para mañana solo ha sido un día o solo ha sido un momento, solo lo he manchado e inclusive hasta hay gente que lo niega, es decir, ve la sangre y dice, esto no es mío y se va. O sea, no hay que dejarlo aparte, sino que hay que preguntar que no es nada, que es algo benigno, pues ya está, pues es algo benigno, pero por lo menos hay que preguntar, ¿vale? ¿Y esto por qué? Lo primero que hay que saber, este cáncer de vejiga, ¿de dónde procede? Porque no sale de la nada. Hay una de las causas que es, todo el mundo piensa, no, es familiar, lo he heredado de los padres. Esto es muy poco el porcentaje. El más importante es el tabaco. El tabaco es la mitad de las causas que provoca el cáncer de vejiga. No solo es eso, sino multiplica por 3 o por 4 el cáncer de vejiga. No solo fumar el cigarrillo, la pipa, mascar tabaco. Los cigarros electrónicos todavía no son muy recientes, entonces no hay tantos estudios, pero aboga que si también tienen nicotina, también generan cáncer de vejiga. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dejar de fumar y sobre todo si tienes un cáncer de vejiga, deja de fumar porque te va a aumentar no solo la prevalencia de que te vuelva a aparecer en otro sitio, sino que también te va a aumentar la peligrosidad y la invasión del tumor. Por lo tanto, el por qué es el cáncer, el fumar o la exposición, dependiendo de qué trabajas a nivel textil, a nivel de pinturas, a nivel de petroquímica, es una mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque sobre todo a nivel de exposición laboral ya se ha ido reduciendo con todas las prevenciones de salud laboral y con todo, pero todo ello lo que va haciendo es, tú cuando bien sea lo inhalas con la pintura o con el tabaco, tú inhalas las aminas, los compuestos. Normalmente pasa a través del pulmón, por eso también el cáncer de pulmón es muy dependiente del tabaco, pero eso que inhalas pasa a la sangre y el cuerpo lo elimina a través de los riñones, lo lleva a través de la orina y ¿qué ocurre? Que lo va almacenando la vejiga. La vejiga es un almacén que está durante 3, 4 horas, 2 horas, 5 horas, dependiendo del tiempo. Ese tóxico lo que hace es irritar a la vejiga y esa irritación de una manera crónica lo que va haciendo son esas mutaciones que genera el tumor. Es decir, todo lo que inhalas lo eliminas y cuanto más tiempo está dentro de la vejiga, más peligro va a tener. No significa que hay que ir cada hora a orinar, pero lo que tienes es que intentar no tener ese tóxico para disminuir ese riesgo. Y por eso la gente que tiene tumor de vejiga ya sabes que tiene esa predisposición de esa mucosa y cuanto más tabaco vaya inhalando, bien sea él mismo o acompañado del entorno, más peligro tiene de que le vuelva el tumor o que le aparezca en otro sitio que no está. Por eso es la primera regla que siempre decimos. ¿Y cuáles son esos síntomas? Lo primero, el 70-80% es sangrado, ¿vale? Por desgracia, a día de hoy no existe ningún planteamiento a nivel de cribado poblacional para, como en el colon se manda un sangre oculta en heces, no existe porque no se ha demostrado que haya un beneficio. Puedes generar alarma el mandar a todos una sangre en orina y a través de eso. De momento, lo único que se ha demostrado es ver cuando aparece sangre en la orina, ir al médico para ver, porque normalmente el 70-80% aparece de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Que no solo aparece con el sangrado y vais a decir, esto es lo mismo que tengo. Puedes tener que ir muchas veces a orinar, tener que ir muy rápido a orinar, tener picor al orinar. ¿Qué os recuerda?
a una infección, ¿no? Tener que ir mucho, sangrar y frecuencia. Tú, si tienes eso, hombre, tengo una infección. No, hay que preguntar, saber para saber y no descartarte. ¿Por qué? Porque en las mujeres la incidencia es menor, pero tiene mayor riesgo de descubrirse tardíamente. ¿Por qué? Porque no van a preguntar. Entonces, los hombres a la mínima no es tan frecuente esa forma, entonces ya preguntan antes y aquí las mujeres preguntáis mucho más tarde y ya el tumor ya ha avanzado y ya veremos lo que puede ocurrir. Por lo tanto, el segundo mito, ¿solo afecta a hombres? No, tenéis que preguntar vosotras también y sobre todo, por lo dicho, porque cuanto más tarde es dependiente del pronóstico, es decir, de cuánto va a ser tanto bueno o tanto malo, ¿vale? El camino del diagnóstico, como he comentado, lo primero es la historia clínica, el qué síntomas tengo, si tengo sangrado, no tengo sangrado, qué me ocurre, y eso el médico de cabecera te lo va a explicar. Y luego, posteriormente, se hacen unas pruebas, una batería de pruebas que es una citología de orina, que es mirar para las células, y una ecografía para ver qué ocurre. Y lo que es más importante es la cistoscopia, al igual mirar con una cámara. A día de hoy, aquí en el hospital, la verdad que tenemos mucha suerte y tenemos una coordinación con atención primaria con una cosa que se llama vía rápida. Una vía rápida que lo que te hace es una colaboración estrecha con la atención primaria, va por una vía diferente a la vía ordinaria, en la cual el médico de cabecera, ante la sospecha de que haya descartado esa infección o que haya descartado las causas y que tenga una sospecha de que pueda existir un tumor de vejiga, tienen la posibilidad de pedir esa citología de orina y esa ecografía que va por un camino diferente, porque es una sospecha de un cáncer, y nosotros ya gestionamos antes ya también la cistoscopia. Entonces el paciente, a la vez que llega a la consulta, más o menos en menos de un mes, ya se ha hecho citología, se ha hecho la ecografía y nosotros le hacemos la ecografía, la cistoscopia, perdón. Entonces el paciente sale de la consulta sabiendo si tiene o no tiene un tumor. ¿Que tiene un tumor? Pues ya se pone para operar de una manera más prioritaria o menos prioritaria. Y si no tiene el tumor, pues completamos con otras pruebas para mirar a ver si en vez de en la vejiga puede ser en la vía superior, que es mucho menos frecuente. Pero gracias a esto se ahorra mucho tiempo en el diagnóstico y conseguimos que todas las pruebas no se dupliquen citaciones, evitáis tener que ir a urgencias. No, si tienes un sangrado de manera puntual, no vayas a urgencias, porque en urgencias no van a poder hacer esa vía rápida. Tenéis que ir al médico de cabecera, al médico de primaria, a vuestro médico de atención primaria, y con él ya se genera todo ese circuito, ¿vale? La ecografía y el escáner, lo que he comentado. Lo primero es la ecografía, solo para saber, para descartar qué otras cosas, litiasis, piedras en la vejiga, piedras en el riñón, malformaciones que puedan existir. Después de esa primaria, que es indolora, una ecografía es relativamente barata y rápida y que no genera una radiación, con eso ya en la inmensa mayoría ya es suficiente. Y luego solo de manera puntual haces un TAC para descartar cuando ves que continúa o hay una sospecha y miras para mirar entre el riñón y la vejiga. Y eso es con el Urotac. Y luego en las resonancias, en algunos casos con gadolinio, bueno, con otras cosas. Por lo tanto, otro de los mitos es la cistoscopia. Uy, esto me va a doler mucho. Esto yo no quiero, que no quiero. Ay. En verdad, antiguamente era un buen sable. Ahí se metía y era rígido, más o menos eran unos 5 milímetros que entraba a contracorriente a través de la uretra. Entonces, molesta más en los hombres que en las mujeres, obviamente. ¿Por qué? Porque la uretra de la mujer es recta y son 5 centímetros. La del hombre son 25 centímetros y tiene curvas. Entonces, una cosa recta
que tiene que enderezar una cosa curva, no se lleva tan bien. Pero desde que ya tenemos estos cistoscopios flexibles, ya han bajado de 5 milímetros a 2,5, son maleables y al final esto es, se pone un anestésico local y es mucho más, a ver, no es agradable, pero no es doloroso, ¿vale? No hay que tenerle miedo a realizar esto. Es rápido, en menos de 1 minuto ya está hecho y por lo tanto no tenéis que olvidaros de que dices, uy, no voy al urólogo por si acaso me mete esto, ¿vale? No hay que tenerle miedo. Es lo que he comentado. Esto se introduce, esto es el pene, se introduce por aquí y se llega hasta la vejiga y se mira con una cámara para saber, pues tienes una piedra, tienes una lesión, no tienes nada, tienes úlceras, tienes varices, tienes X. Con eso ya sabemos y ya vamos viendo, ¿vale? La citología de orina, esta citología que las pide el médico de cabecera, es orinar en un bote, es muy cómodo para el paciente, orina en un bote como si fuese la del cultivo y esa se manda a anatomía patológica para que lo miren al microscopio, para saber si son células benignas, son células malignas o son células inflamatorias. Tiene un pro y un contra. El pro es que es muy específico. Cuando te dicen que hay algo, 9 de cada 10 aciertan. Es decir, bien, ¿qué ocurre? Que de 10 personas, es decir, la sensibilidad, solo aciertan en 2 personas de cada 8. Es decir, te dicen, cuando ven algo, bien, pero hay mucha gente que no consigue visualizar si hay o no hay, pero al ser tan cómoda es muy útil. Aquí una de las cosas que comentábamos de las nuevas apariciones, de las nuevas cosas, son los biomarcadores en orina. Volvemos a lo mismo, es orinar en un bote y se analizan no solo las células en anatomía patológica, sino que ya te empiezan a ver si hay mutaciones a nivel genético y esto a día de hoy que está en desarrollo, pero es una cosa muy prometedora, consigue aumentar esa sensibilidad, es decir, a encontrar más pacientes que pueden tener un cáncer. Y no solo es eso, sino que cuando te dicen que no hay nada, aciertan mucho más. Es decir, que se llama un valor predictivo negativo. ¿Vale? Entonces, con esto ya podemos empezar. A día de hoy está en fases que se puede utilizar para disminuir el número de cistoscopias que tienes que hacer, para descartar a pacientes que tengan que entrar en quirófano, cuando hay sospechas en las citologías, ni qué es, te dicen que puede ser, pero tampoco te dicen que no y otras veces que sí, y ante esa duda tú te tienes que meter a quirófano para resecarlo. Entonces, para evitar una cirugía se pueden hacer estas pruebas y evitamos un acceso en quirófano. O también lo que comentábamos, disminuir el número de veces que tienes que hacer esa cistoscopia a lo largo del seguimiento, que son, cuando es de alto riesgo, es de por vida. Entonces son cistoscopias de por vida que si pueden alargarse son mucho mejor, ¿vale? Ya sabemos que hay el tumor, ya sabemos que tenemos que entrar. ¿Y ahora cómo se trata? El tumor, imaginaos la vejiga como una cebolla. Tiene muchas capas. Tiene la primera capa que es la mucosa, luego tiene como un tejido que es para nutrir a esa mucosa, luego tiene una lámina que separa para esa nutrición, luego está el músculo, luego está la grasa, luego muchas capas. Nosotros cuando accedemos lo que hacemos es a través del caño de la orina y nos metemos dentro de la vejiga. Aquí pongo un pequeño vídeo, a ver si se ve, donde se va explicando cómo es, esto lo he sacado de internet, no es en paciente real, sino que es en dibujos, por eso lo pongo por si acaso alguno puede verse sangre o lo que sea. Entonces, demasiado lento. Pero bueno, la cuestión es, esto se llama el resector, este es el aparato donde se introduce dentro de la vejiga y al introducirse dentro de la vejiga con la cámara tiene como un asa, como cuando vas loncheteando cualquier
carne, ¿vale? Entonces, lo que haces es, si está aquí la masa del pólipo, que todo el mundo lo entiende así con el pólipo, tú lo que haces es ir recortando todo el pólipo y luego lo que haces es sacas toda la parte de dentro de la vejiga y coges la base, es decir, profundizas para saber hasta qué nivel está metiéndose, es decir, todas las raíces que va echando. Y dependiendo de la raíz a la cual va llegando, es decir, mucosa, lámina propia, músculo o grasa, nosotros ya con esto vamos lo que se llama generando un grado pronóstico para saber qué tratamiento es el más adecuado. Por lo tanto, con esta resección lo que queremos es limpiar todo lo que haya en la vejiga, todo lo visible que hay en la vejiga, que es lo primero que hay que hacer. En ocasiones tenemos que volver otra vez a meternos en la vejiga, porque si el tumor está muy en el límite, volvemos a hacer lo que se llama una RRTU, es decir, volvernos a meter y quitamos la cicatriz donde estaba antes el tumor, por si acaso puede existir un tumor y nos cambiaría la actitud. Y voy a pasar a lo siguiente. Y ya en el mismo posoperatorio inmediato, si nosotros vemos que nos parece sospechoso, lo que hacemos es ponemos quimioterapia dentro de la vejiga. ¿Por qué? No, es indoloro, estás todavía con la anestesia, se pone en el despertar mientras se despiertan las piernas y con esto lo que hacemos es estas posibles células que pueden nadar sobre la vejiga se eliminan. No solo es eso, sino que disminuye la frecuencia de que te aparezca otra vez el tumor. Y si el tumor es poco agresivo, con esa instilación es suficiente. No es necesario poner estas instilaciones muchas más veces en la consulta. Por lo tanto, mejoramos. Es sencillo, es seguro y es eficaz. ¿Qué ocurre? Que esto solo es en los pacientes que se llaman de bajo riesgo. Luego, dependiendo de la profundidad y la agresividad que tiene el tumor, pues ya empezamos a decir no solo la resección, la RTU de la vejiga, sino que empezamos a poner medicamentos. Medicamentos, si es de rasgo intermedio, es esa misma quimioterapia que hemos puesto en el posoperatorio inmediato, es ponerla durante un año entero. Al principio semanalmente y luego mensualmente de recuerdo para evitar que vuelva otra vez el tumor o que progrese. Y luego, si el tumor es de alto riesgo, lo que hacemos es ponemos una cosa que se llama la BCG. La BCG es una micobacteria, es una bacteria que lo que hacemos es infectar a la vejiga para estimular a las células inmunitarias de la vejiga y que actúen contra el propio tumor. Es decir, generamos una inmunoterapia para que tu cuerpo actúe contra el tumor, para esa zona que hemos estado explicando que genera esa alteración. Esto ya son mucho más tiempo. Empezamos por 6 ciclos y luego estamos hasta 3 años poniendo esos compuestos, ¿vale? Y luego y es lo que intento explicar, en algunos casos cuando el tumor es muy agresivo, aunque no haya cogido el músculo nosotros lo ponemos como el límite para saber si podemos conservar la vejiga o no podemos conservar la vejiga, es decir, que el tumor ya está más avanzado de lo normal. Entonces, aunque no haya cogido el músculo, si tú tienes mucho riesgo, te tienen que ofrecer, ¿por qué? Porque 4 de cada 10 van a progresar y si progresan tienes riesgo de que el tumor salga por fuera y ya no lo generes esa curación. Entonces, antes de que salga, ofrecemos. Claro, hay que discutirlo en la consulta porque es quitar la vejiga y eso no es cosa banal. Una de las cosas que de gran esperanza es después este tratamiento con la BCG nació en los años 71, ya ha llovido, yo no estaba, ya son casi 50 años. Desde hace 50 años
no ha aparecido ningún otro tratamiento. No existe ningún otro tratamiento. Es decir, 50 años para un cáncer es muchísimo tiempo. Hace 50 años con respecto ya 5 años en oncología ya es mucho, 50 años es una barbaridad. Esto son todos los ensayos que van a salir en 3 años. Podéis ver, no solo es esto, puede que en 5 o 10 años pasemos de solo un tratamiento a lo mejor a tener 8 o 9 tratamientos para todo eso. ¿Eso qué nos va a permitir? Evitar hasta un 50% el tener que hacer cistectomías, el tener que quitar vejigas. Eso ya es un gran paso. Si no quitas la vejiga, significa que lo tienes controlado el tumor y sobre todo que el paciente mantiene una calidad funcional y no tiene una agresión en el cuerpo con la mortalidad que tiene una cistectomía. Por lo tanto, esto es la siguiente esperanza. Y de aquí, si no me invade el músculo, ¿es grave? Dependiendo. Como he comentado, si el tumor es muy agresivo, aunque no invada el músculo, hay que tratarlo de una manera mucho más agresiva de lo habitual. Y no solo es eso, sino que este tumor, aunque lo cojas temprano, la lesión no es en donde ha aparecido, la lesión es en toda la vejiga y en ese momento ha aparecido ahí. La lesión es, como he comentado antes, la lesión es porque has estado fumando, has estado inhalando, has estado esa predisposición que ha estado almacenando la vejiga. Es decir, toda la vejiga es potencialmente que te pueda aparecer un tumor. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dejar de fumar. ¿Por qué? Porque tienes hasta más del 50% de las veces aparece de nuevo. Lo importante de esto es el seguimiento. Y si te haces un seguimiento bueno, la tasa de progresión baja mucho, baja menos del 10%. Hay gente que le va progresando. Pero lo importante es realizar este seguimiento. Un seguimiento estrecho. Es lo que habíamos comentado antes, dependiendo de esto, son estar cada 3 meses haciendo citologías, cistoscopias, tratamientos durante 2 años, luego cada 6 meses, 5 años, durante año, toda tu vida. Vas contando, son muchas veces de intromisión dentro de la vejiga, dentro de todo esto. Hay gente que ya dice, no quiero, ya no quiero más, ya no quiero. Y lo que habíamos comentado, la cistoscopia, no hay que tenerle miedo, no hay que esto, porque eso te puede curar y te puede evitar el tener que quitar una vejiga. Pero ¿qué ocurre? Que por desgracia, aunque en la inmensa mayoría se cogen en estadio temprano, un 70-75%, 1 de cada 4 ya lo cogemos que ya te invade el músculo. Por lo tanto, el tratamiento es quitar la vejiga junto con quimioterapia si el oncólogo ve que puedes soportar esa quimioterapia o que puedes ser apto para esa quimioterapia. La cistectomía, a ver si también no va tanto. Bueno, ahí. La cistectomía es quitar la vejiga. No solo quitar la vejiga, sino quitar en los hombres la próstata, las vesículas seminales, quitar los ganglios linfáticos de toda la pelvis hasta el comienzo de la aorta. Es una cirugía muy grande. Y no solo es eso, sino que luego tienes que reconstruir y hacer una nueva vejiga. ¿Cómo se hace? Con una parte vuestra que es el intestino. Tú coges un trozo de intestino y empiezas a hacer manualidades para hacer de un tubo una esfera, para que pueda hacer, o de un tubo abocar ahí los 2 uréteres para que puedan salir. En las mujeres lo que se hace es quitar la vejiga, quitar el útero, quitar los ovarios, quitar parte de la vagina, quitar los ganglios linfáticos y volver lo mismo y luego a reconstruir todo ello. Por lo tanto, esa reconstrucción urinaria puede ser de 2 maneras. Una que se llama el Bricker, el famoso Bricker, que es el que lo inventó, es utilizar, a ver si, sí,
no sé si veis el puntero rojo. Estos son los riñones, esto es un riñón, esto es el otro riñón, esto es el uréter, esto es el otro uréter, y aquí antes había una vejiga, es decir, que estos dos uréteres llegaban hasta aquí abajo y el otro llegaba hasta aquí abajo. Tú, al quitar esto, tú tienes que dar salida a esta orina. Tú puedes hacerla de dos maneras. Una, utilizando ese trozo de intestino, es decir, ese tubo, en un extremo abocas aquí los dos uréteres y en el otro lo llevas a la piel para que salga la orina para afuera, es el famoso estoma, ¿vale? Y luego el otro, en determinadas personas, lo que se hace es este tubo, haces una reconstrucción para que de un tubo te forme un globo y que haga más o menos de reservorio para la orina, es decir, de vejiga. Es lo que le llaman la neovejiga, la nueva vejiga. Y eso va a tu caño de la orina, a tu uretra, para que puedas orinar otra vez por tu mismo sitio, ¿vale? Todo tiene sus pros y sus contras. No me voy a detener aquí porque eso es entrar en camisa de 11 varas. Eso ya en la consulta, si hubiese, pues ya es, por lo menos tenéis que saber que existen estas dos opciones y dependiendo de cada persona y de cada cosa, pues puedes llevar una o llevar la otra. Por lo tanto, sin vejiga ya dejo de perder tu calidad de vida. Aquí no sé si hay algún paciente que tenga esto. Llevan una vida normal, absolutamente normal. Pueden hacer, excepto en los primeros meses de la recuperación, que obviamente es una cirugía, como hemos visto, agresiva. Es una cirugía que estás 7 horas tranquilamente, nosotros operando más 2 horas los entre anestesia y con todo. Entras desde las 8:30 y normalmente hasta las 5, hay veces que hasta las 7 de la tarde, o sea que estás 12 horas en el quirófano. Es una cirugía que el cuerpo se estresa mucho y tiene su morbilidad en el posoperatorio. Pero más allá de estos meses iniciales, ni te enteras. Hacen vida. Te puedes ir a bañar a la playa, te puedes hacer deporte, puedes nadar, puedes hacer bici, puedes continuar con la huerta, con el tractor, con lo que queráis, como llevabais antes. No por quitarte la vejiga ya te va a decir, ya no sirvo para nada. No, si no quieres hacer nada es porque tú no quieres. Que pueda haber complicaciones como cualquier cirugía, pero de antemano no poner el freno de mano. Decir, me van a quitar la vejiga ya, aquí me va a quedar aquí en el sofá. Y de sofá a la cama, cama a sofá. No, tienes que llevar una vida absolutamente normal, que para eso se realiza todo esto, ¿vale? Con la cistectomía, es decir, con el quitar la vejiga, va asociado también la quimioterapia. Es una quimioterapia no como la otra de dentro de la vejiga, es una quimioterapia intravenosa. Esa quimioterapia te valoran los oncólogos y es para aumentar la supervivencia, para aumentar el tiempo que vas a vivir y sobre todo la mejoría que durante el tiempo que estás con la quimioterapia, pues vas a tener a lo mejor más cansancio, vas a tener una disminución. Son 4 ciclos, más o menos son 3 meses y durante esos 3 meses ya se termina, se opera y en principio, dependiendo de lo que salga, ya no es necesario poner nada más. Es decir, se hace ese combo. Primero el hacer que se llama la quimioterapia y luego la propia cirugía. No son todos candidatos, lo que habíamos comentado, pero esto sí que preserva y en algunas ocasiones, si por lo que sea o no se puede poner quimioterapia o no se puede hacer cirugía, existe una cosa que es la radioterapia para poder preservar la vejiga. Oncológicamente, en algunos pacientes es igual de beneficioso que la cistectomía. Tenéis que tenerlo en la cabeza para decir o preguntarlo si es posible que yo pueda optar a hacer esa radioterapia. En las guías clínicas lo que te dicen como la terapia principal es quimioterapia más cirugía. Todavía estamos en fase de estudios de si es igual de beneficioso a cabo de muchos años
el quitar la vejiga con la radioterapia. Por lo tanto, es lo que te digo, son casos seleccionados dependiendo de dónde está el tumor y qué efectos secundarios pueden existir. Y aquí hay un beneficio y otra esperanza que a día de hoy ya empiezan a existir muchos más tratamientos. No es como la de BCG, que eran 50 años, sino que han estado, desde hace 20 años ya ha empezado a aparecer la inmunoterapia. Cada vez hay más combinaciones que aumentan esa supervivencia, no a costa de pérdida de calidad de vida, sino a costa de la incomodidad de tener que ponerlo intravenosamente en el hospital de día, sin un deterioro aumentado de el propio paciente. Y sobre todo, lo que siempre os comento, en cualquier tipo de tumor, si hay un ensayo clínico, entrad en el ensayo clínico, porque aquí el mito, ¿realmente están experimentando conmigo? No están experimentando, entendiendo de no están probando contigo. Hay normalmente en un ensayo clínico va por fases. Lo que se llama fase 1 es realmente esa experimentación, es decir, ver si el paciente puede tolerarlo o no tolerarlo, si es tóxico o no es tóxico. Se hace a pacientes sanos que de manera voluntaria prueban ese medicamento. Entonces, con eso ya se va sabiendo si es tóxico o no. Luego están los fase 2, es en pacientes ya con tumores, se valora esto que ya han probado y han experimentado otros, esa toxicidad, esa tolerabilidad, se prueba para saber qué dosis es la más recomendable para ese tumor. Y luego, esos normalmente son en centros de tercer nivel que tienen mucha parte investigacional. Y luego, aquí por lo menos en el ensayo en el hospital, hay en algunas ocasiones fase 2, pero la inmensa mayoría son fase 3. Los fase 3 son ensayos en los cuales ya se sabe que se tolera bien, se sabe qué efectos secundarios puede tener, se sabe cuál es el perfil del paciente y cuál es el tumor que está allí. Y lo que haces es, porque por regulación sanitaria, tú tienes que, antes de poder comercializar y no experimentar, tú tienes que ver si aumenta la supervivencia o no aumenta la supervivencia. Y para ello lo que se hace es, tú llevas el tratamiento que llevarías y a mayores le pones el tratamiento a estudio. Y tú lo que haces es ver si con ese tratamiento modificas en mejora o no. Es decir, lo normal cuando ya llegan a estas fases 3 es que ya es precomercialización, porque lo que quieren es ver si con eso hay un beneficio y ya según las regulaciones pues ya se consigue. Entonces, muchas veces cuando entras en un ensayo clínico en estos, lo que te estás es adelantando entre 5 y 10 años a lo que te pudiese haber llegado en su momento. Es decir, te estás adelantando a ese tratamiento. Entonces, en un momento en el que a ti te hubiese gustado estar 5 años más tarde y poderte estar. Por lo tanto, no están experimentando contigo, es una oportunidad y está muy controlado de manera ética. Es decir, no estamos experimentando como si fueses un chimpancé, una rata, un cerdo, ¿vale? Por lo tanto, y ya con esto termino, lo que hemos aprendido es que ante cualquier hematuria, de cualquier sangrado, mujer u hombre, hay que preguntar. Por lo menos hay que preguntar. Que luego te dicen que es una infección, pues ya está, pues es una infección. Pero no es obviarlo, no es ignorarlo. Y si lo coges tempranamente, lo que hacemos es, vas a estar en este pool de pacientes que te estamos siguiendo, pero evitamos esa progresión. Y esa progresión significa una cosa que nos gusta, que es quitar la vejiga. Ni a vosotros ni a nosotros. Por lo tanto, ese control estricto os beneficia a vosotras. Y por lo tanto, el diagnóstico y lo más importante, si conseguimos quitar el tabaco, vamos a reducir mucho este tipo de tumores. Por lo tanto, no solo es una infección, sí que aunque no invada, es grave, es un tumor, es un cáncer que si tú lo dejas al libre albedrío
va a evolucionar y te puede matar, y que la cirugía no siempre cura. Es decir, no, si me operan ya estoy. No, siempre va asociado a cualquier tratamiento asociado. Y sobre todo, y siempre os digo, no solo con este tumor, si podéis entrar, o bien sea oncólogos médicos, urólogos, digestivos, cirujanos, cualquier dermas, cualquier tipo, si os comentan que hay un ensayo clínico, por lo menos atended y no tengáis la idea de que me están experimentando conmigo, sino que es una oportunidad que a lo mejor no vais a poder tener y que gracias a que nos hemos podido mover hemos conseguido traer, porque normalmente estos ensayos hay en 5 sitios en España y a lo mejor en el mundo hay en 30 sitios. Y dices, no, en Estados Unidos todos. No, a lo mejor en Estados Unidos hay 3 o 5 sitios y uno de nosotros podemos llegar aquí, ¿vale? Y nada más, antes, si no, acordaos ya estamos ya en octubre, en noviembre todos los hombres con bigote. ¿Por qué? El Movember. El Movember es una corriente que por lo menos desde el servicio de urología ya llevamos muchos años, todos los urólogos y urólogas que se quieran dejar el bigote, para la salud sexual y la salud oncológica y la salud masculina. No solo los tumores, sino también a nivel psicológico, los suicidios, a nivel de niños con cánceres de testiculares, a nivel de hombres, a nivel de cáncer de vejiga. Es un poco un mes que lo tenemos reservado, por lo menos para el hombre, con el bigote. O sea que por lo menos esas barbas se quita todo el resto y solo se queda el bigote. Y el que tenga un bigote, que se lo haga como este, por ejemplo, como que cambie un poco el bigote y que cuando le pregunten, ¿y esto? Dice, por el Movember, ¿vale? Entonces, sin más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Mira, a mí me gustaría preguntarte hasta qué punto, como ahora afortunadamente el ejercicio físico está tan avalado en todo tipo de tumores, creo que se me oye bien, ¿no? Como tenemos mucho aval científico afortunadamente, si ejercicios de suelo pélvico podrían tener algún tipo de profilaxis, de prevención, vamos, en general, en este tipo de tumores. La profilaxis no genera profilaxis, porque como yo creo que he sido claro, lo que ocurre es dentro de la vejiga, no la musculatura que está alrededor. Lo que sí que se ha visto y se ha demostrado es que esos ejercicios, bien sea del suelo pélvico, si tú te vas a hacer una nueva vejiga, disminuye la tasa de efectos secundarios de incontinencia, de pérdida de orina. Y no solo es eso, sino que también el ejercicio lo que hace es poder tolerar mejor la quimioterapia, poder tolerar mejor la cirugía, poder tolerar mejor el posoperatorio y volver otra vez a tu vida antes de la cirugía. Por lo tanto, si tú consigues mantenerte bien, lo que vas a hacer es aumentar tu vida y tu supervivencia, porque si puedes tolerar mejor una quimioterapia, te va a salir mejor. Si vas a poder tolerar mejor una inmunoterapia, te va a servir para después. Por lo tanto, el deporte y hacer el ejercicio y el Kegel, cualquier tipo de ejercicio, la tonificación, lo que te va a hacer es, ¿por qué? Porque el músculo es un sitio donde inmunológicamente tenemos una reserva. Y si aumentas ese músculo, sobre todo con la edad que muscularmente nos vamos achicando, también tu propia inmunidad también se va achicando. Por lo tanto, si aumentas músculo, lo que siempre digo a los pacientes, coged una pesa de 1 kilo y todos los días hacéis eso. Si te aumentas y de cintura para abajo no tienes músculo, pero de cintura para arriba tienes músculo, eso también es músculo.
Da igual que no vayas a correr o que no vayas a hacer bicicleta o que no hagas flexiones, con tal de que te vayas tonificando, eso tu músculo lo va a sentir y sobre todo tu cuerpo lo va a sentir mejor. Sí, yo eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, por ahí van los tiros. Pero la pregunta fue precisamente a razón, y por eso mencioné el suelo pélvico, porque parece que los ejercicios de suelo pélvico están reservados solamente a las mujeres. No. Entonces, también habrá que dejar claro que los ejercicios de suelo pélvico, sobre todo... Al Movember, a recordarlo. Sobre todo ya para el tema de próstata y este tipo de cosas. Eso indudablemente. O sea, ahí los que estáis conmigo en la consulta, a pocos hombres les he dicho que no hagan ejercicios del suelo pélvico y que estén concienciados, porque la musculatura, sobre todo a nivel de la pelvis, lo que por edad los hombres lo que hacemos es engordar perimetralmente, las mujeres es más en cadera, es lo que llaman en forma de pera, en forma de oliva, así. Entonces, esta tripa lo que hace es desconfigurarnos el eje del cuerpo, es decir, hay algo que te está empujando para adelante. ¿Qué ocurre? Que la espalda va tirando para atrás. ¿Y qué hay en medio? La pelvis. Y esa pelvis lo que va haciendo es desconfigurarse y puede generar esas alteraciones al orinar, que el famoso, no, tengo problemas de la próstata. Hay veces que no es la próstata, es la musculatura del suelo pélvico que está mal adaptada, es como si fuese un lumbago de la pelvis. Y esa alteración de esa lumbalgia, de esa musculatura de la pelvis, es la que nos hace orinar mal, el que nos hace el tener que ir rápido a orinar, el que nos hace parar en la autovía para orinar porque no aguantamos a la siguiente salida. Eso puede ser por la propia musculatura que está alterada. Y como bien has dicho, el hacer ejercicios no te previene el cáncer, pero te previene toda esta patología asociada que le llaman ahora del suelo pélvico. ¿Más preguntas? Yo sí quería hacer una pregunta. Después de la cirugía, entendí que se puede llevar una vida normal y en el aspecto sexual con una adaptación. Sí, la adaptación es tú en el momento de la operación, dependiendo de si está el tumor localizado y puedes preservar los nervios que van hacia el pene, lo que se hace es como en el cáncer de próstata, tú preservas los nervios que van a la erección. Entonces, si hay una preservación de esos nervios, tú lo que haces es poner medicación para que se regenere esos nervios y preservar esa función sexual. Por lo tanto, lo tienes que tener de antemano. Obviamente, si no tienes erecciones, es mejor llevarse todos esos nervios porque puedes tener un peligro de mantener un margen quirúrgico. Entonces tú tienes que controlar la parte funcional con la parte oncológica. Es decir, muchas veces hay que elegir qué prefieres, susto o muerte. ¿Qué prefieres ahí? El mantener el margen negativo o preservar durante este tiempo. Por eso es lo que te digo, en la consulta ahí os vamos preguntando mucho el cómo estás ahora, qué quieres después de ello, qué riesgo pretendes asumir, qué riesgo asumimos nosotros mientras te vamos operando, y con respecto a eso, en el momento de la cirugía, pues ya vas viendo si es factible o no es factible, pero ya sabemos y ya tenemos un planning de por dónde tenemos que ir o por dónde podemos los máximos y mínimos que en la propia cirugía, que de antemano siempre intentamos que salga todo bien, pero hay algunas veces que hay sorpresas y tenemos que saber y no os vamos a despertar para decir, oye, mira, que lo que me habías dicho, ¿por dónde querías? Y te volvemos, no. Y no tenemos que decirle eso a la pareja o al hijo o al cuñado o a quien sea. Ya lo tenemos que decidir con el propio paciente, que es el que lo va a padecer.
¿Más dudas? Bueno, pues lo que sí, muchas gracias por atenderme y esperemos que vaya todo bien, ¿vale?